En la clase de hoy vamos a meternos en el pensamiento de Augusto Comte y cómo este autor nos sirve de bisagra para ver los aportes de Saint-Simon reformulados hacia la consolidación de una nueva ciencia que va a ser la sociología. Comte está escribiendo hacia alrededor de mediados del siglo XIX. En concreto, él escribe hacia 1842 un libro llamado Curso de Filosofía Positiva. Atentos, porque en este título hay una palabra clave, que es justamente la que estoy escribiendo acá. Es la palabra positiva, positivismo, espíritu positivo. ¿A qué se refiere Comte con positivo? Vamos a ver que esta idea ya estaba presente en Saint-Simon. Y él la va a retomar. ¿Qué va a retomar de Saint-Simon? Algo conocido como la ley de los 3 estadios. Comte, digamos como dato de color, fue secretario de Saint-Simon. O sea, estuvo al tanto de todo lo que este autor hacía. Y fue reformulando y retomando conceptos y teorías de este autor francés. Esta ley de los 3 estadios le permite a Comte pensar sobre el progreso de la humanidad. Va a decir que, bueno, hay 3 estadios. 1, 2 y 3. El primero es el estadio teológico. En este estadio, las personas atribuyen la explicación de las cosas a, sobre todo, fuerzas sobrenaturales. Es decir, la idea de Dios, de dioses o de cosas movidas por seres espirituales. O sea, fuerzas divinas. En el segundo estadio, él lo llama estadio metafísico. Acá ya hay una superación con respecto al teológico. Ya no se atribuye la explicación a fuerzas divinas, se atribuye ahora a fuerzas abstractas. Como si hubiera un alma en las cosas para que se muevan de tal o cual lugar a tal o cual velocidad. El último estadio, y el más importante, por eso lo marcaré en violeta, es el estadio positivo. En este estadio, las explicaciones de las cosas son en base a la existencia de leyes universales. Es decir, leyes universales establecidas a través de ¿qué? A través de la ciencia, y en concreto del método científico. La idea de leyes y la idea de método científico están todo el tiempo ligadas, y ligadas también a lo que es el espíritu positivo, en el sentido que lo plantea Comte. Estas ciencias van a ser positivas en la siguiente medida. Vamos a ver su esquema jerárquico de las ciencias. Aquí estamos. Para empezar, Comte dice, bueno, la jerarquía de las ciencias es o va de las más abstractas a las más concretas. La más abstracta de todas, y que formula también leyes universales, va a ser la matemática. Luego le sigue la astronomía. Luego la astronomía y la observación de los fenómenos celestes, viene la física. Luego la química. Quinto, la biología. Fíjense que estamos yendo de lo más grande, o sea, de astronomía, observación de cuerpos celestes, hacia aspectos cada vez más y más pequeños. Física de elementos, química y biología, es decir, seres vivos. ¿Qué pasa acá?
acá está el gran aporte de Comte. El estadio, o mejor dicho, la jerarquía, que está ubicada a nivel más concreto, y pasó por matemática, astronomía, física, química y biología, va a ser una nueva ciencia que se llama, sí, sociología. Él también la llama de física social. ¿Por qué física social? Porque esta sociología que va a estudiar el mundo humano también se rige por leyes de los fenómenos tal como sucede en la física o en general en las ciencias naturales. ¿Qué va a decir la sociología o qué va a hacer? Va a establecer, primero, leyes de la sociedad. Así como hay leyes en el mundo natural que rige la caída de un objeto, por ejemplo en la física, también va a haber leyes que van a regir el comportamiento social. Segundo punto importante, como se ve en esta cadena, la sociología es una ciencia natural. Y, como tercer punto importante, natural, va a haber la cuestión del método, que además es un método científico de observación, o sea, observar hechos concretos, ¿no? Estamos acá. Experimentación y, por último, la comparación de sociedades. O sea, comparación, experimentación y observación. Esta ciencia está en vías de establecerse y tiene que seguir este modelo positivo, jerárquico de las ciencias naturales. Es algo que Comte dice, bueno, tenemos que hacer esto para estar entendiendo los cambios sociales ocurridos en esa época. ¿Y qué tiene que hacer esta ciencia? Promulgar y promover a través del estudio y establecimiento de leyes el orden y el progreso. Ambos términos en Comte van ligados, el orden y el progreso. ¿Qué se propone con esto? Primero, hay que superar los periodos revolucionarios y de desorden. Él se está refiriendo específicamente como francés a la Revolución Francesa. Superar ese momento de caos, anarquía, desorden, revolución. Y segundo, que este orden y el progreso solo se logra a través del espíritu positivo. Solo se logra a través de ese espíritu, que es nada más y nada menos que el espíritu de la ciencia. Positivo en otro color. Ahí está, positivo. Tenemos 1 y 2. Esto, ¿cómo se relaciona con esto? Fíjense, en la bandera de Brasil, como un ejemplo histórico, está presente el lema de Comte, de orden y progreso. Fíjense aquí. ¿Es casualidad? No. El orden y el progreso eran valores comtianos del positivismo que los políticos que establecieron el Estado de Brasil los tomaron como lema y los pusieron en la bandera de Brasil. ¿Se entiende? Bueno, como resumen entonces, el concepto principal en Comte va a ser la idea de un espíritu positivo que va a ser el de la ciencia natural. Y que a su vez debe formar y propugnar una nueva ciencia que va a ser ni nada más ni nada menos que la sociología.